currículum podemos mencionar de que se recibió como doctor en Ciencias Sociales y de Derecho en la Universidad de la República, en la República Oriental del Uruguay, y ha participado prácticamente en todos los estamentos de la justicia uruguaya. Fue juez de primera instancia en Bella Unión, fue juez de primera instancia en la localidad de Mercedes también, y también integró como secretario, como vocal, y presidió el Superior Tribunal de Justicia de la Corte Uruguaya. Dentro de su currículum como docente y como académico, podemos decir que participó también en la Universidad de Buenos Aires, donde revalidó su título de doctor. Participó como docente en cursos regionales de UNICEF para jueces, defensores y fiscales sobre protección jurisdiccional de los derechos del niño y del adolescente. También fue docente en cursos de posgrado universitario en Uruguay y en el exterior. Estuvo en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay en Derechos Humanos y Derecho Penal Adolescente. Participó como capacitador para UNESCO y para UNICEF, como dentro del programa de libertad de expresión, libertad de acceso a la información pública y protección a periodistas. Ha dictado conferencias en innumerables lugares, ciudades y países como Bruselas, Barcelona, La Haya, Colombia, México, Ecuador, Chile, en Argentina, en Paraguay, en Guatemala, en Costa Rica, entre otros. También ha participado en la elaboración de distintos documentos, en la elaboración de leyes, en el Código de la Niñez del Uruguay, ha participado en cumbres judicial iberoamericana, también ha sido miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, entre innumerables actividades que ha desarrollado el doctor Ricardo Pérez Manrique. Es un honor tenerlo presente. Vamos a disfrutar de, yo creo que una excelente charla, una excelente conferencia que nos va a brindar sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana en lo que respecta a niñez e infancia. Doctor Ricardo, le concedemos la palabra y le reitero, un gran gusto y un placer de tenerlo con nosotros. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí poder compartir esta charla con ustedes. Me han dicho que hay jueces, juezas, funcionarios del Fuero de Familia y también integrantes de equipos técnicos del Fuero de Familia de la provincia de Entre Ríos, provincia con la cual estamos tan hermanadas que al punto que su bandera es la bandera de nuestro héroe de José Artigas. Así que vamos a nuestra función, que es tratar de hablar un poco sintética, un poco dar una pincelada de los avances y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de infancia y en materia de familia. Yo quiero adelantarme a recomendarles dos documentos de aparición reciente emitidos por la Corte Interamericana. Uno es, este año se reeditó, actualizado, todo se puede encontrar en internet, el cuadernillo número 5 sobre jurisprudencia de la Corte en materia de niños, niñas y adolescentes, que contiene un resumen de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de infancia, y un material publicado el año pasado en un convenio entre la Corte Interamericana y UNICEF, que se llama Violencias contra niños, niñas y adolescentes, que hace un estudio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los distintos perfiles de violencia que se cometen contra los niños, niñas y adolescentes, y lo más interesante es que luego de hacer el repaso de las sentencias que refieren a cada uno de los tipos de violencia, hace un compilado de los estándares que la Corte ha establecido en cada uno de esos temas, en cada uno de esos tipos de violencia. Y un poco mi finalidad es explicarles a ustedes justamente cuáles son algunos de los estándares, cuáles son algunos de los fallos más importantes, más trascendentes,
ya conversábamos antes de empezar que ustedes están en el país y en la provincia de Fornerón, que muchos de ustedes están trabajando en la justicia en forma posterior a que este caso Fornerón se ha dado, y Fornerón es uno de los casos señeros de la Corte Interamericana más importantes a lo largo de estos últimos años en materia de infancia y también en materia de familia. A mí me parece importante empezar estas palabras con algunas consideraciones en el aspecto general sobre cuáles son los contenidos de la Convención Americana de Derechos Humanos en esta temática que nos interesa. Y allí básicamente hay dos artículos. El artículo 17 de la Convención Americana, que es protección de la familia, del cual voy a destacar dos numerales, y el artículo 19, derechos del niño, que van a ser un poco el eje de lo que voy a conversar con ustedes hoy. Del artículo 17 de la Convención Americana Protección de la Familia, destaco dos numerales. El punto 1, que dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegido por la sociedad y el Estado. Después vamos a ver que la familia es uno de los elementos de protección del niño. Y el artículo 4, que dice que los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos sobre la base única de su interés y conveniencia. Y el artículo 19 de la Convención Americana dice: todo niño tiene derecho a las medidas de protección por su condición de que menor requieren, por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Y acá en este artículo 19, dos artículos después del 17, y en el medio está el 18, que es el derecho al nombre, establece ya la familia como el estamento o el lugar de protección junto a la sociedad y el Estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ustedes dirán, bueno, pero a partir de estos artículos que son bastante concisos y poco explicativos, y queremos compararlos, por ejemplo, con la Convención de los Derechos del Niño, que es un catálogo de derechos, cómo se construye jurídicamente una doctrina interamericana sobre infancia, cómo la Corte ha avanzado a lo largo de los años con su jurisprudencia sobre esto. Y digamos que el primer hito de este camino jurisprudencial está dado por la sentencia Villagral Morales, caso de niños de la calle versus Guatemala, que es de 1999, en el cual la Corte estudia el caso, juzga el caso de personas que vivían en condición de calle desde niños y que que las matan en función de justamente vivir en condición de calle. Y allí la Corte crea un concepto jurídico que es el concepto de corpus iuris. Entonces la Corte dice que a los efectos de interpretar el artículo 19 de la Convención Americana, hay que recurrir a un muy importante corpus iuris que está integrado por normativa de los derechos humanos que no es exclusiva del sistema interamericano. Y se refiere con esto básicamente, estamos hablando de 1999, 10 años de la Convención de los Derechos del Niño, entre otros a la Convención de los Derechos del Niño. Esta concepción de la Corte, de alguna forma, digamos, se ve consolidada, a mí me parece, es decir, la Corte tiene dos opiniones consultivas básicas en materia de infancia, que son la 17 del 2002 sobre condición jurídica de infancia, que es a la que voy a hacer referencia ahora, y la 21 del 2014, a la cual voy a hacer referencia después, que esta es una opinión consultiva bien importante y bien interesante,
porque Argentina fue uno de los países solicitantes de esta opinión consultiva sobre la situación de niños migrantes o en situación de movilidad. Esta opinión consultiva es la 21 del 2014, que sienta una serie de bases sobre derecho de infancia. Para quienes trabajan, por ejemplo, derecho penal de infancia, hace todo un desarrollo esta opinión consultiva de en qué condiciones una autoridad migratoria debe actuar respecto de los niños, que no los puede privar de libertad, etcétera. En fin, y hay una cantidad de consideraciones sobre las cuales voy a volver después. Pero en la 17-2002, y esto es bien interesante, la Corte desarrolla todo lo que son las bases de la concepción jurídica de infancia, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, conforme a la Convención Americana, y vuelve o desarrolla la idea del corpus iuris, y dice que a lo largo del tiempo se ha producido en el sistema internacional de protección de los derechos humanos, más allá del sistema interamericano, se ha producido un grupo muy grande de documentos, de convenciones, de tratados, es decir, hard law, o ley propiamente dicho, y documentos de soft law. Y dice que todos ellos ayudan a interpretar el alcance de la obligación de protección especial que tienen los estados respecto de los niños, niñas y adolescentes. Cita 80 documentos la Corte que están en nota al pie en esa convención, en ese documento, y con esto lo que hace la Corte es dar el marco jurídico dentro del cual de ahí en adelante va a entender los casos de urgencia. Entonces vemos como esta concepción del corpus iuris en realidad lo que hace es permitir hacernos a la idea, después también se habla de un corpus iuris interamericano en líneas generales, en el sentido de que, y esto tiene que ver con la idea de un bloque de convencionalidad y con la idea de un bloque de constitucionalidad, y esto viene a cuento porque estamos hablando con jueces que están obligados a realizar un control de convencionalidad, además en un país como la Argentina, en el cual hay un control difuso de constitucionalidad. Entonces se puede decir claramente el control de convencionalidad está a cargo del juez de instancia, del juez que está juzgando el caso, no tiene que hacer como en mi país, que hay que, para inaplicar una ley hay que ir a la Corte Superior. Entonces, todos estos son herramientas muy importantes a la hora de juzgar casos vinculados con infancia y casos vinculados con familia. Yo en mi carrera judicial fui 12 años juez de cámara en materia de familia y mis competencias eran parecidas a las de ustedes, es decir, tenía familia, tenía penal adolescente, siempre en segunda instancia, y tenía además casos de violencia de género. Es decir, todo el ejercicio jurisprudencial realizado que permitió hacer una nueva lectura a la luz en ese momento de los principios de la Convención de los Derechos del Niño, del derecho de familia en el Uruguay, del rol y del lugar que ocupa el niño, la niña o el adolescente en la familia, de cuáles son las obligaciones de los miembros de la pareja en la familia, pudieron, es decir, admiten aún con códigos civiles de 1868, como es el uruguayo, ustedes han reformado recientemente el Código Civil y Comercial de la Nación, pero admiten una lectura conforme a los derechos humanos. Y este es el tema esencial, el rol que el juez tiene, el juez nacional y fundamentalmente el juez de instancia, que es el garante primero y el más importante, a mi entender, de los derechos humanos, el rol que tiene como articulador y aplicador de un sistema jurídico integrado por normas de distintos niveles y dentro de lo cual el principio pro persona lo debe indicar en la línea de elegir la norma que mejor permite solucionar el caso, concreto de la manera de mejor contemplar los derechos involucrados.
Y en esta línea, debo decir que a la hora de interpretar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la familia o en general en el marco de la sociedad, claramente el sujeto protegido está determinado en la Convención de los Derechos del Niño, que es la persona menor de 18 años de edad, y es justo preguntarnos qué rol cumple el principio del interés superior del niño. Ustedes saben que es un concepto polisémico que es además ha sido objeto de controversias, pero yo creo que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, a través de su observación general número 14, el derecho a que el interés superior del niño sea una consideración primordial, lo que ha hecho es darnos pautas de aplicación del interés superior del niño, pautas de determinación, pero a su vez pautas de aplicación. Y es importante cómo la Corte, después lo vamos a ver, ha ido acompañando este proceso y se ha ido nutriendo, lo que demuestra que no estamos en compartimentos estancos, sino que hay una única visión de protección de los derechos humanos. Entonces, el interés superior del niño, dice el comité, que tiene un triple rol. Por una parte, es un derecho, y es el derecho a la preferencia que tienen en todo conflicto, o en todo conflicto jurídico, la preferencia que tienen que tener en los derechos del niño. Y el hecho de que ese interés superior sea protegido en el sentido de que como un mandato de prioridad. Es decir, fundamentalmente lo que se dice acá, lo que se sostiene es que es un derecho como un mandato de prioridad y que ese interés superior sea tenido en cuenta al momento de adoptar decisión. En segundo lugar, el interés superior del niño es un concepto, un principio que permite interpretar y permite integrar la ley, la norma, cuando esta norma es oscura o genera dudas en su aplicación. Y ahí hay que seleccionar aquella interpretación que mejor contemple los derechos del niño, y eso es hacer efectivo el interés superior del niño en el caso concreto. Y en tercer término es un mandato procesal. ¿Por qué un mandato procesal? Un mandato procesal, y eso el comité lo desarrolla claramente, un mandato procesal que impone que impone que el interés superior del niño sea un elemento central en la argumentación de todo caso de familia en el cual hay niños o niñas o adolescentes involucrados. Es decir, no puede haber, es decir, primero, el interés superior del niño tiene que integrar la argumentación, pero la argumentación tiene que satisfacer la necesaria construcción del interés superior del niño conforme a las pautas que el comité da allí. En consecuencia, la Corte ha seguido en general estos lineamientos, y ahí aparece, yo sé que es un tema que para ustedes es de mucho interés, que es, y por supuesto, que de quienes somos operadores en materia de infancia, adquiere una gran importancia la cuestión del derecho a ser oído y la cuestión de la construcción, la vinculación entre el derecho a ser oído y el interés superior del niño. En la opinión consultiva 21 del 14, la Corte dice que estima esencial que al realizar la evaluación del interés superior del niño, los estados aseguren el derecho de los niños y las niñas de tener la oportunidad de ser oídos en función de su edad y madurez. Es necesario escuchar a la niña o el niño para entender el impacto que una medida, por ejemplo, si habla de expulsión del progenitor, podría generar sobre la misma o el mismo, y a su vez otorgarle a la niña o al niño el derecho a ser oído es fundamental para si hay o no una alternativa más apropiada a su interés superior.
Es decir, no puede haber construcción adecuada o conforme a derechos del interés superior del niño en la línea argumentativa si no lo escuchamos previamente. Y recordemos el contenido del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. El derecho del niño a ser escuchado y a que su opinión sea debidamente tenida en cuenta. Por eso, esa opinión es fundamental, imprescindible, ineludible a los efectos de la construcción del interés superior del niño, y así lo dice el comité, tanto en su observación número 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado, y en la 14 sobre el derecho del niño a... sobre el derecho del niño que su interés superior sea un elemento, sea primordialmente tenido en cuenta. Hay otro caso bien interesante, que es de alguna forma paralelo a Fornerón, aunque tiene características totalmente distintas, que es el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, que es una sentencia el 24 de febrero del 2002. Atala Rifo es una jueza brasileña, chilena, que se separa de su esposo y elige vivir en pareja con otra mujer. El sistema judicial de Chile, a través de una resolución adoptada en última instancia por la Corte Suprema de Chile, resuelve que estas niñas no pueden vivir con su madre por su condición de tal, y cambian el régimen de custodia. Entonces, la Corte cuando maneja las garantías procesales, la Corte reitera que los niños y las niñas son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana, además de contar con las medidas especiales de protección del artículo 19, las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto. Y dice que, en este caso, el artículo 8.1 de la Convención Americana consagra el derecho a ser oído que ostentan todas las personas, incluidos los niños y las niñas, en los procesos en que se determinen sus derechos. Invoca el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y dice que el mismo contiene adecuadas previsiones sobre el derecho a ser escuchado de los niños y las niñas, con el objeto de que la intervención del niño se ajuste a las condiciones de éste y no redunde en perjuicio de su interés genuino. Es decir, recabar la opinión del niño es un factor que permite definir su interés y no puede ser considerado en contra del interés de los niños. Y esto, un tema que yo sé que genera polémica en algunos países. Yo creo que el derecho del niño a ser oído es un derecho, pero no es una obligación. Y que el niño tiene derecho a no expresar su opinión o a no declarar en determinadas circunstancias que pueden ser especialmente conmocionantes. Por lo tanto, esto es un elemento importante a tener en cuenta. La Corte, en el párrafo 198 de esta sentencia, recoge las condiciones establecidas en la opinión consultiva, en la observación general número 12, Comité de los Derechos del Niño. Por razones de tiempo no las voy a ver. La Corte reitera que los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. O sea, el concepto de autonomía progresiva, de desarrollo paulatino de sus facultades, y la Corte dice que en consecuencia la aplicación del derecho, tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional, tiene que tener en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar la participación de éste según corresponda en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del menor de edad en la medida de lo posible al examen de su propio caso. Asimismo, es decir, mayor acceso, la posibilidad de que el niño pueda acceder y si quiere participar del punto de que ustedes tienen esa magnífica figura del abogado del niño, que me parece bien importante, el derecho a participar, el derecho a ser informados, el derecho a ser escuchados directamente o por medio de un representante, si así lo deciden. Y también la Corte marca algo muy importante, que es quién representa al niño, niña o adolescente cuando hay intereses contrapuestos con quienes son sus representantes legales. Por lo tanto, la Corte señala que cuando hay intereses contrapuestos,
los niños tienen derecho a ser representados por alguien ajeno al conflicto que hay entre adultos y subyacentes. La Corte reitera en el párrafo 200 de la sentencia la necesidad de que las opiniones sean debidamente tenidas en cuenta en función de la edad y madurez del niño. Dice, no basta con escucharlo al niño. Las opiniones tienen que tomarse en consideración seriamente a partir de que el niño sea capaz de formar su juicio propio, lo que requiere que las opiniones del niño sean evaluadas mediante un examen caso por caso. Si el niño está en condiciones de formar su juicio propio de manera razonable e independiente, el encargado de adoptar decisiones debe tener en cuenta estas opiniones como factor destacado en la resolución de la cuestión. En el contexto de resoluciones judiciales sobre la custodia, toda la legislación sobre separación y divorcio deberá incluir el derecho del niño a ser excluido por los encargados de adoptar las decisiones. Entonces, y esto hace una referencia final la Corte en lo que tiene que ver con, es decir, cuál es el rol, de alguna forma, aunque no lo dice explícitamente, pero esto está en el devenir de la sentencia. La Corte Suprema de Chile dice, yo no violé el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, ni el 19, ni el 19 de la Convención Americana, ni el 8.1, porque el niño ya ha sido, las niñas estas ya habían sido escuchadas en el correr del proceso. Y la Corte le dice, el hecho de que una autoridad judicial no tenga que recabar nuevamente el testimonio de un niño o niña en el marco de un proceso judicial, no la libera de la obligación de tener debidamente en cuenta y valorar, en un sentido o en otro, las opiniones expresadas por la niña y el niño en las instancias inferiores en función de la edad y capacidad. ¿Cuál es el mensaje que la Corte le está transmitiendo a los órganos superiores de segunda instancia o tribunales superiores, Cortes Supremas o tribunales o altos tribunales provinciales? Lo que le está diciendo, si el niño tuvo que ser escuchado, si usted no lo va a escuchar porque entiende que ya fue escuchado en la instancia oportuna, usted no se puede liberar en el momento de argumentar en el sentido de determinada solución jurisdiccional. No, usted no puede decir que el niño fue escuchado, pero sí, usted tiene que tomar en cuenta esa opinión y valorarla de acuerdo a las condiciones del caso, cuando usted va a argumentar a favor de determinada solución jurídica del problema. O sea que esto es, en definitiva, lo que la Corte Interamericana, en consonancia con el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ha dicho en materia del derecho del niño a ser escuchado. Derecho del niño a ser escuchado siempre, siempre que quiera, en las condiciones adecuadas, de acuerdo a su edad y madurez, y a que sus opiniones sean debidamente en cuenta, y que no puede haber construcción lícita del interés superior, construcción conforme a derecho, legítima del interés superior del niño, si el niño no ha sido escuchado y si no se incorpora a la argumentación, tanto por un tribunal superior como un tribunal inferior, a la opinión del niño. Ese es uno de los temas que me interesaba hablar con ustedes. El otro tema tiene que ver con la cuestión de la familia, del modelo de familia. Acá les voy a comentar algún elemento interpretativo que no ha dicho la Corte, porque es una posición que hemos sostenido a lo largo de los años en la jurisprudencia de nuestro país. Y tiene que ver con el concepto de familia, con el modelo de familia, cuándo estamos hablando de familia, etc. En la misma opinión consultiva, en la opinión del 21 al 14, la Corte tuvo que afrontar el problema de la separación de los niños migrantes de su familia en función de decisiones que se adoptan por los estados en materia migratoria. Y la Corte dice que la familia debe ser considerado como, es decir, el derecho a la convivencia familiar y a la integración familiar debe ser considerado como que todo niño o niña tiene derecho principalmente a convivir con su familia biológica
incluyendo a los familiares más cercanos, lo cual debe brindar la protección de la niña y el niño, y a su vez debe ser objeto primordial de medidas de protección por parte del Estado. No obstante, la Corte recuerda que no existe un modelo único de familia. Conforme la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no existe un modelo único de familia y puede haber distintas formas de familia. Por ello, la definición de familia no debe restringirse a la noción tradicional de una pareja con hijos, de una pareja heterosexual con hijos, tampoco, sino que puede estar incluida, puede ser configurarse una situación de familiar, de integración familiar, cuando pueden ser otros parientes quienes integran el núcleo familiar, tíos, primos, abuelos, dice la Corte, para enumerar solo algunos. Habla de la familia extensa, siempre que tengan lazos personales. Además, en muchas familias, las personas a cargo de la atención, el cuidado y el desarrollo del niño o la niña en forma legal o habitual no son los padres biológicos. Y esto es así, ustedes lo saben bien. Los lazos familiares pueden haberse constituido entre personas que no necesariamente sean jurídicamente parientes, máxime cuando con lo que respecta a los niños y niñas no han podido convivir con sus padres en tales procesos. Y el Estado tiene la obligación de determinar en cada caso la constitución del núcleo familiar del niño o la niña. Y entonces cita también al Comité de Derechos del Niño. El término familia debe interpretarse en el sentido amplio, que incluye a los padres biológicos, adoptivos o de acogida en su caso, a los miembros de la familia ampliada o la comunidad, según establezca la costumbre local. Y esto tiene que ver porque la Corte después vuelve, en casos de niños y niñas aborígenes o de pueblos indígenas, donde la relación con sus adultos de referencia está vinculado con la costumbre local y lo que son las relaciones ancestrales de familia. La Corte dice que el derecho a la niña, del niño a la protección de la familia, en particular al disfrute de la vida de familia, manteniendo la unidad familiar, en la mejor medida posible, siempre debe prevalecer, excepto en aquellos casos en los cuales la separación del niño o niña de uno o ambos progenitores sería contrario a su interés superior. Y esto es nada más ni nada menos que el principio que está establecido en el artículo 9.1 de la Convención de los Derechos del Niño. En el caso Hellman contra Uruguay, la Corte ha dicho que los niños y las niñas son titulares de derechos, que estos ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan su mayor nivel de autonomía personal, por lo que en su primera infancia actúan en este sentido por conducto de sus familiares. En consecuencia, la separación de un niño a sus familiares implica necesariamente un menoscabo en el ejercicio de su libertad. Y esto tiene que ver con una niña, felizmente rescatada en el Uruguay, hija de dos desaparecidos argentinos, que la madre fue llevada embarazada a Uruguay y fue ultimada, sigue desaparecida después de dar a luz, y la niña Macarena Hellman, ubicada posteriormente en el proceso de búsqueda. Entonces, esta cuestión, cuando un niño es pequeño, la separación de sus familiares implica necesariamente un menoscabo en el ejercicio de su libertad, y esto tiene que ver también con los procedimientos de adopción cuando se llevan adelante sin las garantías necesarias. El artículo 17 de la Convención Americana reconoce que la familia es el elemento fundamental de la sociedad y que debe ser protegida. En principio es la familia la que debe proporcionar la mejor protección a los niños contra el abuso, el descuido y la explotación, y el Estado se haya obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Sin embargo, en el ámbito convencional, exigen dos artículos que protegen directamente a la familia de manera complementaria. El tribunal ha considerado que posibles vulneraciones de este bien jurídico tutelado deben analizarse no solo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada y familiar, según el artículo 11.2 de la Convención Americana,
sino también por el impacto que ello puede tener en el núcleo familiar a la luz del artículo 17.1 del mismo cuerpo legal. Por ejemplo, es decir, una injerencia arbitraria en la vida familiar puede ser en un caso de sustracción internacional de menores, cuando un padre sustrae al otro de un país para llevárselo a otro país. Entonces ahí hay una injerencia arbitraria de parte de un particular, como pueden haber injerencias arbitrarias del Estado cuando separa a un niño de su familia sin que su interés superior o la ley sean lo que la ley, de acuerdo a su interés superior, sea lo que habilita esa separación. La Corte insiste con esto de que no hay un modelo de familia, y en el caso de Atala Rifo, cuando la Corte analiza, además del derecho de ser escuchado, el proceso de tuición de las hijas entablado por el padre y las niñas al considerar que la orientación sexual de la madre y la convivencia con una pareja de su mismo sexo podía considerarse un peligro para las niñas, la Corte dice que hubo una injerencia arbitraria en la vida privada y familiar de la señora Atala y de sus hijos. El término familiares debe entenderse en un sentido amplio, abarcando a todas las personas vinculadas por su parentesco cercano. También la Corte habla de las familias monoparentales, porque es probable que no sean los dos padres quienes brinden cuidado, sustento y cariño a los niños, y esto no descarta por sí las familias monoparentales. Esto lo dijo la Corte, como saben, en Fornerón. La definición de familia no debe restringirse por la noción tradicional de una pareja heterosexual y sus hijos, pues también pueden ser titulares del derecho a la vida familiar otros parientes como los tíos, primos y abuelos, para enumerar solo algunos. En la opinión consultiva 24 del 2017 sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, la Corte indica que una familia, también puede estar conformada por personas de diversas identidades de género y orientación sexual. Todas estas modalidades requieren de protección por la sociedad y el Estado, pues, como fue mencionado con la anterioridad, la Convención no protege un modelo único de familia o determinado. Bueno, todos sabemos lo que la Corte dijo en el caso Fornerón. En el caso Chistay-Nech versus Guatemala, la Corte ha reconocido el significado especial que tiene la convivencia familiar en el contexto de la familia indígena, la cual no se limita al núcleo familiar, sino que incluye a las distintas generaciones que la componen e incluso a la comunidad de la cual forma parte. También, en la opinión consultiva 17 del 2002, la Corte consideró que los niños y niñas tienen derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales y afectivas y psicológicas. El derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias y ilegales en su familia forma parte implícitamente del derecho a la protección de la familia y del niño, y además está expresamente reconocido en los artículos 12.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Esta disposición posee especial relevancia cuando se analiza la separación del niño de su familia, porque cualquier decisión que se tome relativa a la separación del niño de su familia debe estar justificada en el interés del niño. La carencia de recursos materiales no puede ser el único fundamento para una decisión judicial o administrativa que suponga la separación del niño con su familia. Ya hemos hablado en el contexto migratorio de lo que dice la Corte sobre el concepto de familia en la opinión consultiva 21 del 14, y me interesa citar una causa, y con esto voy redondeando mi exposición, que se llama Ramírez Escobar y otros versus Guatemala. En Ramírez Escobar y otros versus Guatemala, la Corte aborda un problema que era endémico, que era el de las adopciones internacionales ilegales que se realizaban en Guatemala, que daban lugar a un proceso verdadero de venta de niños,
en los cuales se exhibían en Internet catálogos de niños y las familias europeas o norteamericanas seleccionaban, contrataban a un agente que hacía la operación y estaban unos días en Guatemala y se iban con un hijo guatemalteco totalmente legalizado a través de una adopción que se otorgaba frente a un notario público. Entonces la Corte entiende que una de las interferencias más graves en la familia es la que tiene por resultado su separación o fraccionamiento de manera injustificada. Entonces, la Corte determinó que las adopciones irregulares en Guatemala constituían una forma permanente de cuidado sustituto que puede contemplarse como una de las posibles medidas de protección adoptadas al entorno familiar en líneas generales, pero determinó que bajo la Convención Americana y la Convención de los Derechos del Niño, los estados deben cumplir con obligaciones que tienen que ver con garantizar los derechos de los niños. ¿Y cuáles son los estándares en materia de adopción? Y con esto termino. Para casos de cuidado y custodia de niños, niñas y adolescentes, el interés superior del niño se determina a partir de la evaluación de comportamientos parentales específicos, su impacto en el desarrollo de los niños y oír al niño. No podrán admitirse especulaciones, preferencias culturales y estereotipos sobre la conformación de la familia. Tampoco se podrán admitir argumentos discriminatorios que consideren la posición económica de los familiares, estereotipos sobre los roles de género u orientación sexual de los familiares para determinar la separación del niño o niña y su familia biológica. El estado civil de la madre o del padre no puede utilizarse como un argumento sobre lo que representa el interés superior del niño o la niña en casos de adopción. El derecho del niño a crecer en su familia de origen es fundamental, lo que incluye a los familiares más cercanos, razón por la cual el Estado, ante la ausencia de madre o padre, debe tratar de ubicar a los demás familiares biológicos. La adopción internacional es subsidiaria, ya sé que se tiene que favorecer las opciones de cuidado del niño en el país de origen. La adopción ilegal puede ser considerada, según el caso, una forma de trata de personas sin que requiera la posterior explotación del niño o niña adoptado. Yo quiero terminar con una consideración de algo que ha sido objeto de algún trabajo mío en materia doctrinaria, sobre esta cuestión del desafío que significa para los intérpretes determinar cuándo estamos ante una familia y cuándo podemos avanzar en el sentido de determinar que se está configurando una forma de vida familiar más allá de los conceptos tradicionales que hemos visto. Yo creo que la vida ha demostrado que la familia tradicional se basaba en la heterosexualidad o en la diferencia de sexos entre los componentes de la familia, porque su finalidad esencial era reproductiva y la única forma de reproducirse era la unión de dos gametos, de un hombre y de una mujer. El tiempo ha demostrado que esa finalidad reproductiva no es la única de la familia y el desarrollo tecnológico ha demostrado que es posible que haya reproducción y que haya creación de nueva vida a través de los métodos modernos de fecundación asistida, etc. Entonces, en consecuencia, lo que serían los elementos tradicionales de conformación familiar han desaparecido y hoy admitimos parejas de personas de distintos sexos, de distinta orientación sexual, admitimos conformaciones familiares entre personas que no son parientes, como lo ha dicho la Corte. Entonces a mí me parece que el hilo conductor que nos puede llevar a determinar cuándo estamos ante una forma familiar y cuándo, por lo tanto, hay que proteger el derecho del niño a la niña a vivir en familia y los derechos de las partes adultas a no ser separadas de sus niños, niñas y adolescentes, y el tema de compartir obligaciones de orden familiar, tiene que ver con dos elementos. Primero, la determinación de un elemento subjetivo, que es la existencia de un afecto y de un vínculo positivo de querer y de considerar que a la otra persona como integrante de un núcleo íntimo o básico de convivencia en común.
Y el segundo elemento que a mí me parece muy importante, que conjuntamente con ese elemento subjetivo, ese elemento, o mejor dicho, que ese elemento subjetivo vaya acompañado de un concepto obligacional, en el sentido de admitir que esa relación de afecto determina que el adulto que está rodeando al niño y otros niños que están, o adolescentes, que están constituyendo el núcleo familiar, reconozcan que están obligados entre sí, pero obligados en el sentido de compromiso moral, que después será jurídico, que están obligados a brindar la protección, el apoyo necesario, tanto en el plano económico, educativo, etcétera, para que ese núcleo pueda funcionar como una familia y favorecer el desarrollo de todos y cada uno de sus componentes. Este concepto sabemos que está contemplado en algunos fallos que se han adoptado en Brasil. En Brasil ha habido hace unos años una línea muy fuerte en este sentido, es decir, ha sido el fundamento del desarrollo de la existencia de familias homoafectivas, pero yo lo pongo en el centro del desarrollo más allá de todo lo que hemos visto en materia de jurisprudencia de la Corte Interamericana y en materia de desarrollo de organismos internacionales, etcétera. Yo creo que un poco en estas situaciones de crisis para la humanidad hay que rescatar esos dos elementos, afecto y sentimiento de obligación, de cumplir obligaciones que tienen que ver con la protección, que nace a partir del afecto, que nace a partir del reconocimiento del otro como integrante de un núcleo cercano. Son líneas de orientación en la interpretación y aplicación del derecho que nos permiten, digamos, de alguna forma, a los jueces y a las juezas y a quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes, avanzar en el sentido de encontrar medidas adecuadas de protección a todos estos derechos que están en juego, porque en definitiva, desde el derecho a la vida, siguiendo por todos los derechos, estos están en juego cuando hablamos de integración familiar, cuando hablamos de núcleo familiar, y ni que hablar de los otros derechos, los llamados derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, en cuanto a que, por ejemplo, muchas veces la cultura determina una forma de familia, por ejemplo, la cultura de comunidades indígenas o comunidades que crecen en determinadas condiciones históricas o geográficas, etc. O sea que esto es un poco el desafío que tenemos todos quienes trabajamos temas de familia. Yo espero sinceramente que tener oportunidad de que la Corte Interamericana pueda seguir trabajando estos casos y, para mí lo más importante, que estos casos avancen en el derecho interno a través del trabajo que abogados, jueces, juezas, equipos técnicos, etcétera, vayan procesando en la tarea de impartición de justicia en el día a día y frente a los problemas concretos con seres de carne y hueso que vienen a nuestros estrados judiciales a buscar una solución o una orientación en sus problemáticas. Esto era un poco lo que quería decirles. Me interesa mucho la posibilidad de tener un debate, escuchar sus opiniones, y como que esto ha sido la introducción para ese debate que espero ansiosamente. Muchas gracias. Bien, doctor. En realidad los agradecidos somos nosotros. En el chat tengo innumerables notas con agradecimientos y en particular hay un par de preguntas que le dirigen. Es decir, hay una de las preguntas que nos da Claudia Laferrier, que es jueza en Paraná, y nos dice cómo analiza si ha visto usted la situación de niñas, niños, adolescentes, en cuanto se ha afectado el derecho a la vida familiar dentro del marco de restricciones a la circulación y traslados con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID. Sí. Es bien interesante y bien presente el tema. Actual. Y actual. ¿Puedo contestar ya o prefieren hacer más preguntas? Como ustedes? Sí, por favor. Yo preferiría contestar ya.
Eh, Bien, yo debo recordar que la Corte Interamericana el 9 de abril de este año emitió una declaración que se está convirtiendo en una suerte de libro de cabecera, porque cada vez que hablo de algún tema surge la cuestión del COVID, aunque yo no hubiera debido plantearlo, tal vez vinculado con el derecho a la integración familiar. Y esa declaración dice que los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales en el marco del Estado de Derecho. Y la Corte señala, entre otras cosas, que estos estados de emergencia y esta situación de encierro, etcétera, están perjudicando directamente, eh, habla de sectores, de la necesidad de una protección en sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero también en su integridad a los sectores de mayor vulnerabilidad, y ahí incluye niños, niñas, adolescentes, etcétera. Y habla también, hace una referencia a que el aislamiento social, que puede redundar en aumento exponencial de la violencia contra las niñas y las niñas en sus hogares, insta al Estado a actuar con debida diligencia para prevenir casos de violencia mediante la denuncia directa y reforzar la atención de la víctima. En el marco de que se me formula expresamente la pregunta, yo creo que los jueces estamos obligados, aún en esta situación de estados de emergencia, a hacer un análisis, vuelvo a repetir, desde el bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad, y creo que hay que admitir si una restricción es legítima. Y en este caso es la cuestión del acceso al padre no conviviente estaría siendo restringido por motivos de salud. Entonces esto debería responder al test de toda limitación al derecho, que la limitación debe ser legítima, o sea, debe ser legal, debe estar inspirada en una ley o en una norma jurídica con valor suficiente para imponer una obligación. La restricción debe ser legítima, debe ser adecuada para garantizar el derecho y debe ser proporcional y necesaria. Proporcional en el sentido de que no se puede hacer desaparecer un derecho en función de otro, y necesaria e imprescindible e idónea para hacer que el derecho que se quiere preservar sea adecuado. Yo creo que la construcción de esta cuestión desde el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a la posibilidad de restringir derechos permite hacer en este triple escalón de análisis, permite hacer una consideración y hacer el balance entre el derecho del niño a tener acceso a ambos progenitores, el derecho del niño a la vida familiar y la cuestión del derecho a la salud. Entonces, antes de dar una respuesta voy a poner otro caso en el cual se da un problema similar, pero que a mi entender podría no tener las mismas características, que es el caso de los ancianos. Los ancianos, las personas mayores que están cuarentenadas en función de que son personas de riesgo respecto al virus, también están privados de su posibilidad de vincularse con su familia, etcétera, etcétera. Yo creo que en el caso del niño hay elementos distintos, hay inclusive consideraciones sanitarias que pueden ser diferentes, y habrá que analizar si esto se va a pedir un amparo constitucional, un amparo fundado en la Constitución y fundado en el derecho internacional de los derechos humanos. Habrá que considerar si, conforme el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno, la restricción de este contacto invocando razones sanitarias es justificada o no, es necesaria o no y es idónea o no para garantizar el derecho de salud. ¿Qué derecho de salud se está garantizando? Bueno, partimos de la base que es el derecho del niño y que de alguna forma también el derecho de la persona adulta. Lo que habrá que realizar un razonamiento y argumentar adecuadamente con todos estos instrumentos que estamos dando. Yo personalmente tendría mi solución, es decir, argumentar en el sentido si acá estamos ante una restricción lícita o ilícita del derecho.
convencionalmente, convencional o inconvencional, constitucional o inconstitucional. Ricardo, yo quería Sí. aprovechar y agradecer profundamente nuevamente, ¿no? Un hombre de la trayectoria y de los quilates que tiene una gran experiencia judicial y a su vez una gran experiencia académica, que comparta con nosotros esta tarde. Quería aprovechar para reflexionar o quisiera escuchar su opinión, porque hay la figura del abogado del niño, que usted bien dijo, en la Argentina la tenemos y está dando, pese a la antigüedad, los primeros pasos en algunas jurisdicciones, pese a la antigüedad, digo porque es de 2005. Un tema y que ahora se extiende su aplicación a los procesos penales, a los niños víctimas. ¿Cómo, cómo ve usted lo obsoleto de los reglamentos carcelarios, cómo el interés superior del niño pasa totalmente desapercibido por los hijos de los presos, de las personas privadas de la libertad? ¿Y cómo ve usted esa situación, ese desconocimiento de los derechos y esa invisibilización, si se quiere, de los intereses superiores de los niños hijos de las personas privadas de libertad? ¿Cómo se puede, de alguna manera, mover ese tablero y entrar a cuestionar algunas cuestiones que se entienden como inmodificables a la luz de, bueno, ciertos contenidos justamente de los reglamentos carcelarios, etc.? Sí, participé la semana pasada en la inauguración de un curso que está patrocinando el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, sobre justamente niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad. Hay un documento que yo después se los puedo pasar con mucho gusto, en el cual se hacen una serie de recomendaciones a los estados sobre medidas de política carcelaria que tienen que ver justamente con la protección de la situación de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos que están encarcelados. A mí este es un tema que me preocupa especialmente, porque hay distintas situaciones. Ustedes, fíjense que el niño, niña o adolescente puede estar separado de sus referentes adultos cuando tiene 12 años, 15 años, 16 años, no sé. Pero a mí también me preocupa, y es muy importante, y todo el daño que esto causa, todo el impacto que causa a un niño más pequeño cuando tienen que ser sometidos a la revisación carcelaria, cuando no pueden tener acceso físico a su referente adulto, no pueden a veces abrazarlo, en fin, eso es realmente grave. Pero a mí una situación que me preocupa especialmente, que los estados están homologando, es la situación de niños que están presos con sus padres, con sus madres. Es decir, niños que por ser de edad temprana no se los separa, pero están conviviendo, o sea, vuelvo a repetir, en mi consideración están privados de libertad con sus madres, y que están viviendo toda la violencia del sistema carcelario. Entonces, aquí lo aconsejable es que más allá del delito que pueda haber cometido la madre, tendría que haber lugares, establecimientos especiales para madres con hijos que no sigan la lógica carcelaria. Es decir, que no sigan, es decir, porque además lo que es una realidad, creo que en todo el continente, que las mujeres privadas de libertad lo son en un número infinitamente menor que los hombres, por lo tanto las dependencias no son adecuadas, generalmente están compartiendo, o muchas veces se da que están compartiendo una cárcel de hombres con pabellones separados o con lugares separados para estar las mujeres, o cuando están en una cárcel de mujeres grandes, donde hay mujeres de todo tipo, etcétera, etcétera. Yo creo que una línea que habría que exigir es que en este caso estas mujeres estén en lugares que, si bien preserven que estas mujeres cumplan una situación de libertad, de privación de libertad, porque eso es lo que determina la ley y la Constitución, no sigan en su funcionamiento interno una lógica carcelaria. No sé si está clara la idea. Pero vuelvo a repetir,
hay preocupación, hay un documento de avance que yo se lo voy a pasar con mucho gusto, y este es un problema realmente complicadísimo en todo nuestro país. Muchas gracias. Doctor, le paso otra pregunta que nos hacen desde acá del chat. Si cree usted que es necesario y en qué medida la creación de cámaras de apelaciones acá en la provincia, es decir, la especialización del Fuero de Familia en primera instancia, y si realmente es un compromiso del Estado que los procesos de familia en todo su... a lo largo de las distintas instancias que lleva, sí va acompañado de esa especialización de los funcionarios. Sí, justamente he estado trabajando esta cuestión. Digamos que si la familia, si la Corte ha desarrollado el concepto de interseccionalidad, que es cuando confluyen en una misma persona varias vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, el caso que estábamos viendo, un hijo pequeño de una mujer que está presa, está siendo vulnerado por ser niño, porque su madre está presa, por el ambiente en el que vive, es decir, hay una cantidad de factores que confluyen a aumentar su vulnerabilidad. Entonces, la Corte ha dicho que la obligación de protección en esas situaciones, de la misma forma que un hombre o una mujer adultos que están privados de libertad a cargo del Estado tienen derecho a un deber especial de protección de parte del Estado, es decir, la familia, es decir, estas familias que pueden estar sometidas a una serie de vulnerabilidades, también tienen que ser, porque lo dice la Convención en el artículo 17, la Convención Interamericana, tienen que ser objeto de una protección especial. ¿Y qué quiere decir tienen que tener una protección especial? Bueno, yo creo que esto obliga al Estado a desarrollar políticas en determinados ámbitos que sean especiales de protección. Yo creo que claramente en materia de adolescentes infractores se ha dado, hay claramente una línea, inclusive a través de pronunciamientos de la Corte, en el sentido de la especialidad, tanto, porque eso está establecido en los artículos 37C, 40.1 y 40.3 de la Convención de los Derechos del Niño, que refieren a menores en situación, niños, niñas en conflicto con la ley penal, y reclaman un sistema especializado. Y ese sistema especializado tiene que ser tanto en el plano normativo, es decir, tanto en el plano normativo de fondo a través de un derecho penal mínimo, como en el plano normativo procesal, con un derecho con procedimientos especiales, como en el plano del juzgamiento, a través de jueces especializados, jueces y juezas especializados, en el plano de la defensa, en el plano del Ministerio Público, y, por supuesto, al momento de terminar las sanciones y al momento de ejecutar las sanciones. Todo esto está establecido porque la Convención lo establece expresamente. Yo creo que hay que trabajar en la construcción de estándares que apunten a que la familia merece una protección especial y que la serie de vulnerabilidades, de vulnerabilidades que se dan en el seno de la familia, de interseccionalidad, es decir, pensemos que en una familia hay mujeres, hay niños, hay ancianos, hay niñas, hay a veces adultos referentes violentos. En fin, todo esto requiere una protección especial. Y de la misma forma que se está desarrollando en general una justicia especializada para prevenir y sancionar la lucha de la violencia de género basada en Belén do Pará, tenemos que pensar en una justicia de familia en sus diferentes estamentos, que sea especializada en primera instancia y en segunda instancia. Y respecto a esta cuestión de volumen, etcétera, etcétera, yo creo cuáles serían, en esa línea argumental,
las cargas u obligaciones de un tribunal superior de justicia, una corte provincial o una corte suprema de un país. Y yo creo que en ese caso, esas cortes supremas, si son lo suficiente amplias, deberían tener salas que estén especialmente especializadas en tratar estos temas, o de lo contrario, que los jueces y juezas, y sobre todo el equipo de asesores que tienen mucha influencia en las cortes grandes, tengan una capacitación específica, una preparación específica para trabajar casos de familia. Entonces, a mí me parece que esa es una línea en mi país, por ejemplo en Uruguay, tenemos, como les dije, primera y segunda instancia especializada, la primera instancia parcial porque en el interior del país no hay, pero sí, o en gran parte del interior no hay, pero la segunda instancia especializada con esas condiciones que les dije. O sea, que me parece que es el buen camino que se debe seguir, y para eso hay que construir estándares jurídicos que permitan hacerlos efectivos. Bien, muy bien, muchas gracias. Doctor, no sé si estamos en tiempo como para hacerle alguna otra pregunta. No, con Tengo gusto. alguna más en el chat. Con Y gusto, principalmente dentro de si la Corte que usted integra ha tenido oportunidad de expresarse en relación a las medidas que adopta el Estado, a las medidas administrativas y las políticas públicas, los programas de servicio de protección, la suficiencia de la atención en esas políticas públicas. ¿Ha expresado algo la Corte? ¿Ha tenido oportunidad de ver? Sí, es muy interesante la pregunta. Acabamos de dictar una sentencia que ha tenido un fuerte impacto público, que se llama Fábrica de Fuegos Artificiales Santo Antonio de Jesús versus Brasil, que está en las páginas web. Es una sentencia larga pero bien interesante, la que se trata de la explosión en el estado de Bahía, en Brasil, de algo que se llamaba eufemísticamente fábrica de fuegos artificiales. Lo concreto eran carpas en los cuales se fabricaban los típicos cohetes esos brasileños que explotan y hacen mucho ruido. ¿Y quién era la mano de obra en estas fábricas? Estaban solamente habilitadas por el Estado, pero nadie las supervisaba. ¿Quién era la mano de obra? Como se pagaba muy poco y se pagaba en función de la producción a fazón, la mano de obra en estas fábricas artificiales eran las mujeres que llevaban a sus hijos pequeños a trabajar con ellas porque sus dedos más chicos permitían producir más rápido los cohetes. Explota una de estas carpas y se da una situación de, creo que 26 muertos y varios heridos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Corte acá desarrolla, en este caso, declara violados el artículo 19 de la Convención Americana de Protección Especial en relación a los niños muertos o heridos. En todo esto, desarrolla una serie de pautas sobre medidas de políticas que hay que desarrollar a los efectos de de políticas públicas que hay que desarrollar a los efectos de que esto no suceda más. También hay una sentencia que se llama Cuscul Pivaral versus Guatemala, que tiene que ver con enfermos de SIDA, de VIH, donde la Corte desarrolla obligaciones de políticas públicas en materia de salud y la insuficiencia de políticas públicas. Yo creo que hay un giro jurisprudencial en la Corte que nace en 2017 a partir de una sentencia que se llama Lagos del Campo versus Perú, en lo cual empieza la Corte a considerar justiciables directamente derechos económicos, sociales y culturales. Ahí hay todo un debate, yo soy parte de ese debate, con una posición particular, pero lo concreto es que si yo determino que hay un derecho económico, social, cultural o ambiental violado, lo que lo está violando es una omisión del Estado o una insuficiencia del Estado en la adopción de determinadas políticas públicas. Y les digo que el sistema avanza en ese sentido y estamos en un proceso en pleno desarrollo. Doctor, disculpame Raúl, está el doctor Martín Carbonell, que es el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y lo quiere saludar al doctor Ricardo Pérez Manrique. Buenas tardes, Martín.
está de señal. ¿Lo tenemos? Hola, hola, hola. Sí, Martín, te escucho. Hola, Sí. doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo Hola, ¿qué andan tal? Buenas ustedes? tardes. Mucho gusto. Igualmente. Mis Doctor disculpas Carbonell, con... estamos justo al habla con el doctor Ricardo Pérez Manrique, Sí, y sí. bueno, le damos la palabra para que lo salude. Bueno, la verdad que es un gusto para mí. Pido disculpas por la demora, pero en realidad estaba en otra reunión virtual con Jufejus y Reflejar, que recién acaba de terminar. No quería dejar de estar, aunque sea un rato, en esta reunión en la segunda jornada del Fuero de Familia, y para nosotros es un orgullo que el doctor Ricardo Pérez Manrique esté hablando de todo lo que sabe respecto de la temática. Así que lo dejo que continúe con su exposición y estoy atento a lo que vaya diciendo. Gracias. Bueno, estimado Muchas doctor, gracias a usted, doctor. es un honor para mí. Oigo Reflejar y, y lo vinculo con la doctora Misaguac, con la cual tengo Sí, una amistad de así hace es. mucho tiempo, con la cual firmamos un convenio en la Corte de Uruguay y la Corte de Entre Ríos. En fin, digo, la verdad que estamos todos como en casa, así que para mí es un honor que usted esté aquí. Muchas gracias. No, por favor, el honor es mío. Gracias. No sé si hay más preguntas. Nos hacían un par de preguntas sobre la conveniencia de la participación de los equipos técnicos, la participación en las audiencias, la colaboración como para la incidencia que tiene el informe técnico en la definición de aspectos que implican cuestiones sustanciales respecto a la vida de los niños. Nosotros tenemos previsto también encuentros para que justamente participan los equipos técnicos, y aclaro yo que no en todas las audiencias, pero tenemos en casos que lo ameritan, que nosotros consideramos que lo ameritan, o cuando el mismo equipo técnico nos pasa, nos adelanta de alguna cuestión grave, obviamente que participan y forman parte en la audiencia. No sé si tienen antecedentes en la Corte respecto a situaciones que se hayan planteado. Bueno, en líneas generales, en materia de familia y en materia de infancia, los equipos técnicos constituyen un apoyo imprescindible para el ejercicio de la función jurisdiccional. Recordemos que nosotros, los jueces y juezas, lo que hacemos es estudiar para abogados, no somos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni trabajadores sociales, y que la situación del niño tiene que ser abordada en un sentido holístico, desde todos los enfoques de su vida, su integración familiar, etcétera, sus orígenes, en fin. Entonces, para mí, los equipos técnicos cumplen una función muy importante, y yo diría fundamental. Los equipos técnicos ayudan a interpretar la situación de vida en la que estamos y cuál es el perfil del niño, niña o adolescente involucrado. Y el equipo técnico puede en determinadas circunstancias apoyar, sobre todo con un niño que está muy golpeado, muy vulnerado, puede ayudar con su participación en la audiencia. O sea, en mi sentido, hace poco, en el marco de la pandemia, dicté justamente una conferencia sobre esta cuestión del rol de los equipos técnicos y cómo este rol está reflejado a través de alguna ley, de alguna reglamentación, cuáles son los alcances, en fin. O sea que también tengo posición sobre eso, pero creo que en definitiva quien determina si el equipo técnico debe concurrir o no, o comparecer o no comparecer a la audiencia, tiene que ser siempre el juez, la jueza, escuchando a las partes antes de tomar la decisión. Bien, muchas gracias. Le aclaro al resto de la gente que está preguntando sobre material de que hay una grabación de toda la conferencia, y
creo que la gran mayoría o toda de los fallos o del corpus iuris mencionado por el doctor Pérez Manrique, está todo publicado, hay una página donde está todo cargada esa información. Si hay alguna cuestión más, le queremos brindar un gran saludo al doctor Pérez Manrique. Le reitero que es uruguayo y lo pueden saludar con un mate en la mano al amigo Pérez Manrique, y le reiteramos el agradecimiento. Ha sido un honor escucharlo, doctor. Muy rica, gran conferencia. Primero, tomo mate de mañana normalmente, o sea, en todas mis actividades por Zoom en la mañana está el mate a mi lado. Inclusive tomo mate con un equipo que me regalaron en una oportunidad a la Corte Entre Ríos, o sea que fíjense si los tengo presentes. En segundo lugar, a los que piden material, reitero lo que dije al principio de la conversación. Cuadernillo número 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde está toda la jurisprudencia sobre infancia actualizada al año 2020, porque fue actualizado este año. Segundo, violencias contra niños, niñas y adolescentes es un documento de UNICEF y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1989, en el cual está contemplado todos los estándares y los distintos perfiles de violencia a los cuales están sometidos los niños, inclusive en el ambiente carcelario cuando un niño está privado de libertad. O sea que ahí ustedes prácticamente tienen todo lo que yo he citado. Yo lo que he tratado es de construir una disertación a partir de estos materiales que están allí y a partir de mi experiencia. O sea que, la sentencia Fábrica de Fuegos Artificiales, en la cual ustedes van a encontrar un voto parcialmente discorde mío, tiene que ver con un tema de aplicación de derechos económicos, sociales y culturales, y además ustedes tienen una sentencia, estaba recordando, hay una sentencia argentina donde se plantea esto, una sentencia muy reciente, que es LACA UNAT versus Argentina, es el caso del impenetrable en el Chaco, los derechos de propiedad de los pueblos indígenas, donde se abordan temas de derechos económicos, sociales y culturales, y se recomienda la adopción de políticas tendientes a satisfacer necesidades de alimentación, de agua, de acceso al territorio, etcétera, etcétera. Así que simplemente darles las gracias, estrecharlos en un gran abrazo y decirles que ha sido una buena tarde para mí poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Hasta la vuelta. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias, gracias. Bueno, invalorable, la verdad, el aporte del doctor Ricardo Pérez Manrique. Muchísimas gracias por la generosidad. Y nosotros nos estamos encontrando mañana. Vamos a tratar de conectarnos en punto a las 5, ya para trabajar mañana jueves con el panel de equipos técnicos y jueces que, bueno, como dijimos, va a arrancar a las 5 de la tarde en punto. Así que, bueno, muchas gracias, y muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. No, gracias, por favor. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Martín, y nos estamos viendo mañana. Hasta mañana, entonces. Muy bien, muchas gracias a todos. Ahora al finalizar les estoy enviando el mail con el link para mañana. Tengo algunos problemas para que reciban los mails los que tienen en los correos de Hotmail, así que sugiero revisar las bandejas de correo no deseado, de spam, y si no, bueno, me escriben al correo de la asociación que se los voy a estar reenviando. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, hasta luego, hasta mañana. Buenas tardes.